Agüete, pecadores. Jairete, Jamartoloi. Bienvenidos a este antro de perdición que es Pecata Bibliófila, un espacio en el que la Biblioteca Regional de Murcia acerca a sus lectores a la cultura clásica. Don Miguel de Cervantes decía: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. El andar las tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Como devotos de Cervantes que somos y apóstoles del mundo clásico desde el proyecto Itinera, os invitamos a conocer esta ciudad, acunados por los libros que aguardan vuestra visita en los estantes de nuestra biblioteca regional. Queremos daros a conocer aquellos rincones de la región de Murcia que habitaron en su momento los romanos y daroslos a conocer a través de los autores que hablaron de ellos en sus libros. Por ello, este programa lo hemos titulado In Itinere Cum Litteris. Bueno, hoy nos encontramos en Cartagena, una de las ciudades que tiene más historia de Europa. De hecho, la llaman la Esmeralda del Mediterráneo y es en verdad una joya. De ella hablaron griegos, romanos y árabes, y también la habitaron íberos, romanos, árabes, visigodos, bizantinos, incluso vándalos, mahometanos y cristianos venidos de los reinos de Aragón. Madre mía. Y de Castilla. Sus calles han sido holladas por caudillos de la talla de los púnicos Asdrúbal el Bello o el mismísimo Aníbal Barca, que de aquí sacó su expedición para invadir Italia, o de los romanos Publio Cornelio Escipión, quien conquistó esta ciudad a los cartagineses. También estuvieron aquí Sertorio, Pompeyo, Julio César y su sobrino nieto, el primer emperador, Augusto. Desde sus muelles partieron rumbo a algunas de sus campañas Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y don Álvaro de Bazán. Fue puerto de entrada para un rey, Amadeo I, y de salida para otro, Alfonso XIII. La han glosado autores de la talla del Heleno Polibio o de los latinos Tito Livios o San Isidoro de Sevilla, amén de ser citada por Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Ramón J. Sender o el ilustre cartagenero Arturo Pérez Reverte, que ahí es nada. Para este viaje de iniciación tenemos el lujo de contar con Pedro Huertas. Él es arqueólogo, guía de museos, de vez en cuando también tienes una página que se llama Romanos en un día, y tanto en TikTok como Instagram y Twitter. Y además es navegante con nosotros del proyecto Itinera. El autor uruguayo Quintín Cabrera mantiene que las ciudades son libros que se leen con los pies. Os
invitamos a leer Cartagena a través de nuestros pies y los libros que os aguardan en la biblioteca regional. ¡Eamus! Buenos días, mi nombre es Pedro, aunque a veces me meto en redes sociales como Robinson no se hizo en un día. Trabajo de guía de museo aquí en Cartagena y cuando me dejan como arqueólogo también. Y vamos a hablar un poquito sobre la orografía del terreno, ¿no? Sobre la orografía de Cartagena, porque eso ha marcado mucho el devenir y la evolución de la ciudad. Ahora mismo estamos grabando en uno de los 5 cerros que han rodeado tradicionalmente la ciudad de Cartagena, que es el Molinete, que en época antigua se llamaba el Arx Asdrúbalis, ¿ok? Eso responde a que varios autores han hablado en época antigua sobre Cartagena, han hecho una descripción de la ciudad cuando se llamaba Cartago Nova en época romana, entre ellos Polibio, que es el que le da el nombre a este cerro y a los otros 4 en época antigua, también Tito Livio y Estrabón en su libro Tratado de la Geografía, no me acuerdo nada de las clases. Estamos en el Molinete y desde aquí divisamos los otros 4 cerros que tradicionalmente, como digo, han circundado la ciudad. Justo a mi espalda tengo el Monte Sacro, luego al lado tenemos el Cerro de San José, aunque no se ve muy bien porque es más bajito. Allí enfrente, detrás de la Iglesia de la Caridad, tenemos Despeñaperro y detrás se ve el Monte de los Moros o el Cabezo de los Moros, que ya está fuera de la ciudad. Y luego justo allí el cerro más alto, que es el Cerro de la Concepción, que en época antigua era el Mons Esculapi, el Monte de Esculapio, porque teóricamente había un templo dedicado al dios de la medicina, ¿okay? Como dice Polibio en su descripción. Esto ha marcado, como digo, mucho el devenir de la ciudad, sobre todo porque a mi mano derecha, bajando el Cerro del Molinete, comenzaba una laguna que un poco que dificultaba la evolución de la ciudad hasta que se desecó a finales del siglo XIX. Por ejemplo, si una persona en Cartagena hubiera nacido en 1860 y muere en 1930, habría visto una gran transformación de la ciudad, que es la creación del ensanche. ¿Por qué? Porque es cuando se terminó de desecar la laguna. Esta laguna se fue desecando de manera natural hasta finales del siglo XIX, y con ese gran proyecto en torno a la década de 1870-1880 es cuando se deseca de manera artificial lo que quedaba y se hace toda la zona del ensanche. Tienes que tener en cuenta que esto tenía como 1 kilómetro de largo desde aquí hasta donde actualmente hay un centro comercial, por así decirlo, por no decir nombrecico, ¿ok? Como digo, esos 5 cerros han hecho que la ciudad evolucionara en una especie de vaguada, ¿no?, que están entre esos cerros, y la ciudad púnica, la ciudad romana y la ciudad medieval fueron evolucionando a través de ahí. En el mismo momento en el que estamos nosotros, que es el Cerro del Molinete, ya los púnicos hicieron una serie de terrazas para poder construir, pero como las que estuvieron 20 años en la ciudad, realmente lo que queda de época púnica aquí es poco. Justo donde estamos grabando nosotros tenemos los restos de la muralla púnica, y sí es cierto que Polibio, que es el primer autor que viene en torno a finales del siglo II a.C. a Cartagena, dice que le han comentado, que le han dicho que posiblemente era aquí donde Asdrúbal mandó hacerse un pedazo de palacio cuando intentaba ser rey de los púnicos, una cosa ahí y tal. Dicen los autores ingleses que casa en puesto de palacio, ahí ya cada uno la interpretación, pero en los 40 y tantos años que se lleva excavando el cerro no se ha encontrado nada. Lo que tenemos es la muralla púnica, algunos restos en terrazas de algunos depósitos de agua, de época púnica, pero casi todo lo que queda es romano. De hecho, justo detrás de mí tenemos un templo dedicado a Targatis, que es una diosa de origen sirio, de la zona oriental, que si bien el origen del templo es púnico, lo que vemos hoy en día lo hacen ya los romanos en el siglo II a.C. A su lado tenemos un santuario que también se hace en torno al siglo II, I a.C. Y ya en la parte baja del monte, hacia mi izquierda, lo que tendríamos es la zona del foro, que es lo que se va a abrir ahora nuevo el museo, y la zona del barrio del foro, una serie de unas termas, un edificio de banquetes rituales, un templo dedicado a la diosa Isis, que todo eso ya se hará en el siglo I después de Cristo. Y si siguiéramos un poco más hacia allá, justo el cerro de enfrente, el de la Concepción, es el más importante de Cartagena porque es el que siempre ha estado habitado. Ahí donde tenemos el Teatro Romano, que está encima de un barrio de casas de época republicana, de gente adinerada. Luego en época medieval eso fue el centro, gran parte o toda la ciudad medieval de Cartagena, y ya hasta el siglo XVI, ¿vale? Sabemos que a partir del siglo VI-VII después de Cristo, gran parte de la ciudad se abandona y toda la Edad Media Cartagena va a ser el Cerro de la Concepción, y ya a partir del siglo XVI-XVII la ciudad crecerá hasta el monte en el que estamos nosotros, y ya en el XVIII hacia los que tengo justo detrás. Y con esto y un bizcocho ya hemos terminado.
¡Oli! Bien, estamos en unas termas, estamos en las termas del muelle o las termas del puerto de Cartagonova, ¿okay? Un edificio que se hace en torno a mediados finales del siglo I después de Cristo, ¿okay? Pero, ¿qué son unas termas? Porque normalmente vemos pelis de romanos, vemos documentales o vemos cositas así que dicen, ¿qué leche es todas las termas? Unas termas son como un polideportivo, pero en época antigua. Teníamos una zona que era para hacer ejercicio, ¿okay? Que en vuestro caso os quedaría justo detrás de donde estamos grabando. No tendríamos una palestra, que es como una gran sala abierta donde la gente pues, hacía lucha, carrera y cositas así. Y luego tenemos la zona de baño, la zona de relax, que es lo que tengo justo a mi espalda. En el caso de estas termas del puerto de Cartagonova, lo que se hacía era entrar por mitad donde queda ahora la calle Balcones Azules, hacia una gran plaza que daba acceso a las termas. Donde estamos nosotros ahora mismo, Aristide y yo, en la parte fría de las termas, el frigidarium, que es como una sala que está a temperatura ambiente. Cada una de las salas, como veis aquí, si se puede ver, tenía asociada a ella una piscina pequeñita. Porque nosotros tenemos siempre pensado eso de que las termas son grandes piscinas y no. Son piscinas pequeñas para que sentemos y estemos con los colegas hablando tranquilamente. ¿Okay? En este caso estamos en la sala fría, frigidarium, luego está la sala templada, tepidarium, que quedaría un poco más hacia nuestra izquierda, y luego tenemos la sala caliente o caldarium, que en este caso quedaría debajo de la calle Honda, que está allá fuera del recinto. ¿Okay? Aquí también consideramos la parte de los hornos, el praefurnium, que es donde la gente quemaba la madera para crear un aire caliente, que es que pasaba por debajo del suelo y calentaba. Si alguien sabe lo que es una gloria, o actualmente, que se utiliza en algunas partes de España, como Castilla y León, por ejemplo, es como un doble suelo. Se crea una cámara de aire y ese aire caliente ascendente lo que hace es calentar el suelo de la habitación para mantener una temperatura dentro de la misma. Y luego a los laterales tenemos unas cositas, una doble pared con unos tubitos de cerámica que se llaman túbuli, que era por donde ascendía el aire caliente para poder mantener también la temperatura, porque eso salía fuera de la habitación y mantenía la temperatura en un recorrido y sin contaminar, básicamente. En la región de Murcia tenemos otros edificios termales de bastante relevancia. Quizá los más completos sean los de Alhama de Murcia, al pie del castillo, y justo al lado de la iglesia de San Lázaro, que en otro capítulo visitaremos. Pero también tenemos restos termales en Águilas, tenemos restos termales impresionantes en los balnearios asociados a Archena y en Fortuna, donde encima había un santuario dedicado a las ninfas, y una cueva especial con inscripciones contemporáneas de la Eneida, la Cueva Negra, en las cercanías. Del ambiente de las termas, como ya sabéis que tenemos que unir monumentos con la biblioteca, con literatura, podéis haceros una idea leyendo, por ejemplo, a Séneca. Séneca, ese filósofo que fue preceptor de Nerón, nos describe en una de sus cartas que él vivía justo encima de unos baños y nos relata, de una forma bastante graciosa, por cierto, el mundo adyacente a lo que se hacía en estos espacios lúdicos. También podemos saber algo de las termas gracias a una novela de otro contemporáneo de Séneca, de Petronio. En la novela El Satiricón, los protagonistas son invitados a cenar en la famosa cena de Trimalción, de la cual hablaremos después, justo cuando están en el interior de unos baños en época romana. Para la sociedad romana, ir a los baños es una cosa habitual. Suelen hacerlo todos los días. Normalmente en horario de mañana van las mujeres y por la tarde, después de las 13-14 horas, los hombres. Es un lugar de encuentro social. Y, claro, como dice Aristides, tenemos horarios porque normalmente las termas no son esos grandes complejos que podemos ver en Roma. Hay complejos termales muy importantes, como las termas de Antonino que están en Cartago, las termas de Caracalla o las termas de Diocleciano que están en Roma. Y ahí sí que podía entrar la gente y salir cuando le daba la gana, tal. Pero en termas como estas de Cartagonova, que son más pequeñitas y que están cerca del muelle, pues son termas, como dice Aristides, utilizadas por las mujeres por la mañana, los hombres por la tarde. ¿Por qué? Porque los hombres trabajan por la mañana, básicamente. ¿Okay? Aquí en Cartagonova tenemos otros edificios termales que tuve yo la oportunidad de excavar hace unos 10 años por ahí, madre mía, y te digo ya, que están un poco más hacia adentro y son las termas del Foro. El Foro lo tenemos a 200 metros en línea recta hacia allá, donde hay un edificio gris feo al final, allí. A la derecha están las termas del Foro.
pero abarcamos únicamente una zona muy pequeñita de la parte caliente. Silencio y soledad nutren la hierba, creciendo oscura y fuerte entre ruinas, mientras la golondrina con grito enajenado va por el aire vasto y bajo el viento las hojas de las ramas tiemblan vagas, como al roce de cuerpos invisibles. Puro de plata y nebulosa ya levanta el agudo creciente de la luna, vertiendo por el campo paz amiga, y en esta luz incierta las ruinas de mármol son construcciones bellas, musicales, que el sueño completo. Esto es el hombre, mira la avenida de tumbas y cipreses y la calle levantando el corazón de la gran plaza, abierta a un horizonte de colinas. Todo está igual, aunque una sombra sea de lo que fue hace siglos, mas sin gente. Levanta ese titánico acueducto, arcos rotos y secos por el valle agreste, donde el mirto crece con la anémona, en tanto el agua libre entre los juncos pasa con la enigmática elocuencia de su hermosura que venció a la muerte. En las tumbas vacías, las urnas sin cenizas conmemoran aún relieves delicados muertos que ya no son sino la inmensa muerte anónima, aunque sus prendas leves sobrevivan, pomo jazz y perfumes, sortijas y joyeles, o el talismán irónico de un sexo poderoso, que el trágico desdén del tiempo perdonara. Las piedras que los pies vivos rozaron, en centurias atrás aún permanecen, quietas en su lugar, y las columnas en la plaza, testigos de las luchas políticas, y los altares donde sacrificaron y esperaron, y los muros que el placer de los cuerpos recataban. Tan solo ellos nos están. Este silencio parece que aguardase la vuelta de sus vidas. Mas los hombres, hechos de esa materia fragmentaria con que se nutre el tiempo, aunque sean aptos para crear lo que resiste el tiempo, ellos, en cuya mente lo eterno se concibe, como en el fruto del hueso encierran muerte. Bueno, ahora hemos llegado a una cosita muy especial dentro de lo que es el barrio del Foro, que es el templo de Isis. ¿Okay? Templo de Isis y de Serapis, que son dos dioses de origen egipcio. Y la pregunta que suele hacerse la gente cuando pasa por aquí es ¿qué leches pinta un templo de Isis y de Serapis, que son dioses egipcios, en mitad de Cartago Nova en el siglo I después de Cristo, que es cuando se hace? El tema es muy complicado y tenemos que irnos a Egipto al siglo IV antes de Cristo, una vez que se muere Alejandro Magno y Ptolomeo, que es su general, se queda con Egipto. Ahí, para hacer una simbiosis entre la cultura griega y la egipcia, comienzan a hacer nuevos cultos, de los que surgirá Serapis, que es una mezcla entre Osiris y el toro Apis. Como Osiris es el hermano guión marido amante de Isis, ¿vale? Ese culto va calando en la sociedad egipcia, llega a islas griegas, luego Roma conquista Grecia, obviamente batalla de Pydna, y de ahí pasa el culto a Roma. Tenemos templos como este en Ostia sin H, por favor. Porque Ostia sin H es el puerto de Roma y Ostia con H es la que te dan, básicamente. Tenemos también un templo como este en Pompeya y este se hace como un poco más tarde. Estamos hablando del año 70, 80 después de Cristo. ¿Okay? Tenemos tenemos no solamente lo que es el templo, la capilla que veis aquí en el centro, sino que detrás hay 3 capillas. ¿Por qué? Porque el común de los mortales no teníamos derecho a entrar dentro del templo. Ahí solamente podían pasar los sacerdotes del culto de Isis. ¿Okay? El resto de la gente tenía que irse a unas capillas que eran 3, las que había en la parte de atrás, y además había 2 fiestas muy importantes que se hacían en época romana también con respecto a Isis, porque ella protege a los marineros. Entonces tenemos la fiesta de apertura de la navegación en marzo, que fue hace un par de semanas o 3, y la fiesta de la cancelación de la navegación en octubre. Además de unos días muy especiales en los días centrales de julio, que nos sonará por la Virgen del Carmen, aunque no es lo mismo, pero más o menos la fiesta en los mismos días y tal, en los que pues se sacaba la diosa en procesión, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que se hacía en el templo este, que además lo tenemos muy cerca del foro. Es una cosa muy poco corriente, o sobre todo en época de Augusto.
Augusto hace una ley por la cual se prohíbe que haya templos de este tipo, de deidades orientales y tal, cerca de los foros. Posiblemente hubo un templo anterior, se tiraría en época de Augusto, y luego ya en época de los Flavios, que estamos hablando del año 80, 90 después de Cristo, es cuando se haría este templo. ¿Dónde podemos encontrar literatura relacionada con la diosa Isis? Pues mirad, en el Asno de Oro de Apuleyo, su personaje principal, Lucio, un muchacho que está interesado en conocer las artes oscuras, parte rumbo a Tesalia, que en la antigüedad se supone que es la ciudad de las brujas, de las magas, de la magia. Allí es convertido en asno por una hechicera y tras una serie de aventuras que nos recuerdan mucho pues también al Lazarillo de Tormes, ¿vale? Porque lo toma como referencia, tiene que buscar su transformación. ¿Cuál va a ser el objeto que ayude a transformarse en ser humano, pase de burro a ser humano a nuestro amigo Lucio? Pues una rosa que tiene relación con el culto de la diosa Isis. De hecho, va a ser en uno de sus rituales en las que vuelva a la forma humana. Otro autor en el que nos habla de esta diosa es Eratóstenes, en el libro La mitología del firmamento, escrito en torno al siglo III, mediados del 3 a.C., más o menos. En el que habla de la constelación del perro, ¿no? Y también de la constelación de Isis. Sí, dentro de la constelación del perro está la estrella Sirio, que para egipcios y otras culturas era donde vivía la diosa Isis o sus semejantes, porque en el Mediterráneo hay muchas diosas que cogerían la diosa Isis, que es como una diosa madre, ¿no? Y como la constelación del perro, esa estrella Sirio es la que guía a los marineros a navegar por el Mediterráneo, siempre lo que hace el occidente, lo que hace Eratóstenes cuando hace su descripción es decir que esa es la casa de Isis. Bueno, pues aquí estamos en la casa de Isis. Porque soy la primera y la última. Yo soy la venerada y la despreciada. Yo soy la prostituta y la santa. Yo soy la esposa y la virgen. Yo soy la madre y la hija. Yo soy los brazos de mi madre. Yo soy la estéril y numerosos son mis hijos. Yo soy la bien casada y la soltera. Yo soy la que da luz y la que jamás procreó. Yo soy el consuelo de los dolores del parto. Yo soy la esposa y el esposo, y fue mi nombre quien me creó. Yo soy la madre de mi padre, yo soy la hermana de mi marido, y él es mi hijo rechazado. Respetadme siempre, porque yo soy la escandalosa y la magnífica. Bien, nos encontramos en el edificio del Atrio, que es otra de las cositas que podéis ver en el barrio del Foro, ¿okay? El edificio del Atrio está a medio camino entre las termas que hemos visto y entre el templo de Isis, ¿okay? Y además está asociado al templo de Isis. ¿Por qué? Porque este edificio lo mandó a hacer posiblemente también a finales del siglo I después de Cristo un colegium. ¿Qué leche es un colegium? Una cofradía, para que lo entendáis en plan contemporáneo. Son señores posiblemente comerciantes que se dedican a algún tipo de gremio, a algún tipo de trabajo, que además tienen como una fidelización relacionada con un dios o una diosa. Por eso tenemos el templo de Isis y de Serapis allí, y esto que sería la sede del colegium, donde la gente hace grandes banquetes en salones como este. Cada salón está en torno a 80-81 metros cuadrados aproximadamente. Había 4, estamos en el único que se ha conservado realmente como era de grande, porque el resto, como veremos, están modificados, ¿okay? ¿Y qué se hacía básicamente en un salón de banquetes? Engullir, como hacía Homer Simpson, básicamente. ¿Cómo se engullía en un salón de banquetes de época romana? Nos lo explica Petronio, básicamente. Estamos en el atrium, en el recibidor, en el vestíbulo de ese gran edificio de banquetes que nos ha hablado antes Pedro. Un atrium es un espacio abierto al aire, soportado por estas 4 columnas que vemos aquí, un pozo para recoger el agua de lluvia que se llama impluvium, y concretamente en este lugar, recordad que está asociado a una divinidad. Aquí habría una capilla y un altar dedicado a la divinidad, a quien quiera que estuviera dedicado el complejo. Como ha dicho antes Pedro, estamos viajando no solo para conocer la ciudad a través de nuestros pies leyendo sus calles, sino también alimentando el alma con las lecturas que podemos encontrar en la biblioteca regional. Aquí en mis manos tengo una edición de Petronio, el Satiricón,
donde en la segunda parte tiene lugar una de las escenas más conocidas, la cena de Trimalción. Trimalción es un nuevo rico que le encanta cautivar a sus invitados con la ostentación. Veamos cómo nos describe el comienzo de este banquete que se celebraría en un entorno semejante en el que estamos, el autor Petronio, contemporáneo de Nerón. Por fin nos instalamos en la mesa. Unos esclavos de Alejandría nos echaron agua de nieve para lavarnos las manos. Les siguieron otros por el lado de los pies y nos quitaron los padrastros con destreza sin igual. Y ni aun en tan desagradable menester se quedaban callados, sino que realizaban su tarea canturreando. Yo quise averiguar si toda la servidumbre se componía de cantantes, y para ello pedí bebida. Un esclavo muy dispuesto me atendió con una melodía de la misma aspereza, y así ocurría cada vez que reclamábamos un servicio cualquiera. Aquello parecía un coro de pantomimo y no un comedor de una casa particular. Sacaron unos entremeses de lo más espléndido, pues estaban ya instalados todos los comensales, excepto el propio Trimalción, a quien según nueva moda se reservaba el lugar preferente. En la bandeja de los entremeses había un asno en bronce de Corinto, con alforjas, las cuales de un lado iban llenas de aceitunas blancas y del otro de aceitunas negras. 2 fuentes forman como un tejado sobre el asno. En sus bordes llevan inscrito el nombre de Trimalción y el peso de su plata. 2 pasarelas soldadas entre sí tenían encima unos lirones salpicados con miel y adormidera. Había también salchichas calientes sobre una parrilla de plata y bajo la parrilla ciruelas de Siria con gajos de Granada. Bien, estamos en otro salón de banquetes del edificio del Atrio. Lo que pasa es que este salón es especial porque lo que hicieron pasado el tiempo fue remodelar el edificio. Sabemos que en el siglo I después de Cristo, cuando se hace el edificio, los 4 grandes salones, los grandes banquetes, pero a partir de finales del siglo II o en el siglo III, sobre todo el siglo III, hay no un abandono, sino una remodelación del edificio. Ahora estamos viendo que hay como tabiques, Sí, estos muros, tal, y lo que hacen es hacer varias habitaciones dentro de una sola. Con el tiempo, ya en torno al siglo IV aproximadamente, la zona se reutiliza para que sean casas y esto se convierte como una especie de ínsula, ¿no? Un conjunto de viviendas, posiblemente de alquiler o no. Eso ahí lo dejamos un poco tal. Pero esta sala es muy importante o tal por una cosita que luego cuando abramos el Museo del Foro podréis visitar. Que todavía no está abierto, ¿no? Todavía no, queda poquito para que se abra, pero estamos ahí. Y son varias pinturas que aparecieron. Una, posiblemente en esta parte de aquí, que hacen referencia a varias musas, como las que tengo aquí, pues, y a Apolo, ¿okay? El ciclo de las musas, con Apolo, sí, de la mitología griega, etc. Y luego una cosa que se llama titulus pictus. Un titulus pictus es cuando alguien escribe algo con pintura en una pared. En este caso apareció en aquella parte de la habitación y es un titulus pictus que hace referencia a cuando sacaban la obra del edificio, ¿no? Del siglo III, con lo cual sabemos que este edificio se terminó de reformar entre el 30 de junio y el 31 de diciembre posiblemente del año 218 después de Cristo. ¿Por qué? Porque eso hace referencia a un señor llamado Heliogábalo que fue emperador con 14 años hasta los 18. Si esto luego alguien que esté en la ESO tiene que ver este vídeo, lo siento, por obligación. Imaginad que tenéis 14 o 15 años y que un buen día estáis en un pueblo perdido de Siria, llega alguien de Roma, estáis jugando a la Play y os dice, socio, deja de jugar a la Play que eres emperador de Roma, ¿vale? Eso, con 14 años. De Heliogábalo lo que tenemos es Historia Augusta y Herodiano, que son autores antiguos que hacen biografías de emperadores. Muy exagerado, porque se dice que Heliogábalo quería ser mujer, por ejemplo. Sí, bueno, y que fue el peor emperador de Roma. Sí, duró menos de 4 años, por como eso, Calígula más o menos. Sí. Pero claro, yo también lo entiendo desde el punto de vista de ver un poco en la dinastía de los Severos, que hay una cosa, esos 30 o 40 años que ellos gobiernan, y es que hay como 2 bandos. Está el bando del norte de África, que es la gente de la familia de Septimio Severo, que es el primer emperador, y el bando sirio, que es el bando de la madre de Heliogábalo. Sí. Entonces, por esas rencillas posiblemente es por la que Heliogábalo pues lo cogen un poco como es muy joven, lo podemos mandojear como nos dé la gana y cuando no nos vale le damos pasaporte y al siguiente que es su primo, que es Alejandro Severo, que es con el que muere la dinastía Severa en 234, 235 aproximadamente. Pero esta habitación es muy importante por eso. Y luego por otra cosica. Y es que si vemos al fondo tenemos como unas pinturas
que están como rotas Sí. y luego otras pinturas encima. Eso nos está hablando también de la remodelación del edificio. Las pinturas originales son las que están debajo, que han piqueteado Ajá. para hacer el estucado, para hacer las siguientes Se ve pinturas. perfectamente. Excelso monte, do el romano estrago, eterna mostrará vuestra memoria. Soberbios edificios do la gloria aún resplandece de la gran Cartago. Desierta playa, que apacible lago lleno fuiste de triunfos y victoria. Despedazados mármoles, historia en quien se ve cuál es del mundo el pago. Arcos, anfiteatros, baños, templo, que fuistes edificios celebrados, y agora apenas vemos las señales. Gran remedio a mi mal es vuestro ejemplo, que si del tiempo fuistes derribados, el tiempo derribar podrá mis males.